shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. La decimosegunda etapa de la Vuelta 86 arrancó temprano, muy temprano, desde la Plaza Mayor de Valladolid, al pie mismo de la estatua de don Pedro Ansúrez, fundador de la ciudad, entre piedras que recuerdan no pocos acontecimientos históricos de trascendencia notable. La proclamación como reyes de doña Berenguela y Fernando de Acero Santo, el matrimonio de los Reyes Católicos, la muerte de Cristóbal Colón, la regencia de doña María de Molina. Allí, en el Valladolid de los grandes imagineros, capaces de convertir en imágenes los más profundos sentimientos, los más íntimos, se iniciaba una jornada con presagios de trascendencia. Entre los corrillos, durante el protocolo de la firma, un rumor se extendía. Iba a ser el Día de los Colombianos. A ellos les correspondía atacar en busca de ese triunfo que persiguen sin alcanzar. Pero dos circunstancias se iban a poner frente a las formaciones de Colombia. Los primeros 135 kilómetros completamente llanos y a continuación el frío, el agua, la nieve y la niebla que enfrió los ánimos bien calientes de los ciclistas sudamericanos. La marcha neutralizada por las calles de Valladolid y todavía en el aire la interrogante de lo que podía suceder camino de la meta de esta etapa decimosegunda. Lugares, rincones, campo grande a la izquierda, los corredores ya en marcha, tranquila, porque realmente los primeros compases fueron realmente tranquilos, hasta el sprint especial de Cuellar, donde se planteó la lucha entre los hombres que aspiran a esas posiciones. Pascal Gils, delante de Angoitia, de Flecky Juárez. No hay siquiera un amago de batalla hasta entonces. Ahí está Pascal Gils, delante de Angoitia y de Flecky Juárez. Decíamos que no había ni siquiera un amago de batalla en los kilómetros iniciales, donde a los corredores se les iba ensanchando el horizonte en la misma medida que se ensanchan las planicies castellanas, a veces ocres, a veces verdes, a veces pardas y siempre eternas. Cuando se movió el paquete, pronto los hombres que no querían que el ritmo subiese buscaban la rueda del hombre que atacaba y de inmediato era neutralizado. Ángel José Serrapio, el asturiano, fue tal vez el más inquieto. Hasta que se llegó a la meta volante de Carbonero el Mayor. Aquí también, como siempre, los hombres que luchan por esos puestos. El belga Benny Van Braven impuso su punta de velocidad sobre el soviético Kashirin y el vasco Sabino Angoitia. Pinares, que se acunan a cada lado de la carretera, rozándose al paso de los ciclistas en un flujo suave que parece un aplauso de homenaje a los gigantes de la bicicleta, que en definitiva resulta un susurro de admiración. Planicies a un lado y a otro de la carretera, Segovia que espera el pelotón, cuando se habían disputado 100 kilómetros de esta etapa. Todavía no había empezado realmente la batalla. Los hombres se reservaban para los momentos duros. Después del paso de Segovia, la llanura de pronto se hace montaña. El paisaje se transforma como por arte de encantamiento y los planos horizontales cambian su inclinación, buscando el cielo entre riscos y cañadas, entre suspiras y alientos. Miguel Ángel Iglesias, el que hemos visto antes, inicia lo que iba a ser la gran batalla del día, que va a protagonizar ese hombre que ya marcha ahí en cabeza de carrera, Eduardo Chozas. Antes, naturalmente, hay que habituallarse para encontrar las fuerzas adecuadas que lleven a los corredores hacia el triunfo. Era un grupo de 20 hombres la avanzadilla de la escapada definitiva. 20 hombres eran demasiados y el pelotón, compacto y unido, una marcha regular, se lanza sobre ellos. Pero de los 20, 3 mantienen la cabeza. Las escaramuzas se suceden hasta que finalmente Eduardo Chozas va a quedarse solo con la compañía de los holandeses, Theo de Roy y Nick Boer. Este es el rubio corredor
del grupo deportivo Seat Orbea. Allí aparece Eduardo Chozas, auténtico protagonista y héroe de la jornada de hoy. Por detrás, Filippo Andonier renuncia a la aventura y espera que le absorba el pelotón. Entonces, Rubén Gorospe y Anastasio Bresciano, pese a su lesión en un brazo, daban tiempo al gran grupo. Inician las primeras rampas del Alto de Navafría. Chozas, Terroy y Nick Boer, en orden más o menos acompasado. Y por este paso van a apuntarse los primeros puntos para el Gran Premio de la Montaña. La guía, encabezando este gran grupo, pasaría con 50 segundos de retraso, adelantando en los últimos metros bajo la pancarta al colombiano Rondón y al también sudamericano Omar Hernández. Ahí está ese pelotón discurriendo entre un paisaje de pinares. Es la montaña castellana. La pancarta en el mismo límite de Castilla y León. Los hombres de cabeza y el grupo que van a su caza sin esforzarse demasiado. Todavía faltaban muchos kilómetros por delante. El descenso se hace rápido, con unas carreteras que a veces se estrechan, que encuentran curvas para dificultar el pedaleo normal de los corredores y que siempre, desde que hemos entrado en Segovia, tienen como un eterno paisaje el verde de los pinares. Uno de los tres hombres había sufrido un pinchazo. Se mantienen en cabeza Chozas y Terroy, que por este orden van a pasar en el sprint especial de Lozoya. 23 segundos más tarde lo haría Nick Boer, que no tardó demasiado en arreglar su avería. Mientras tanto, Santiago Portillo, por detrás, en ese pelotón que muchas veces no tiene repercusión en las películas de las etapas, intenta alcanzar a los tres de cabeza sin demasiado éxito. Renuncia pronto y el gran grupo le absorbería. Ese es el momento. Mientras, los tres hombres que siempre dan cabeza a la carrera inician las rampas del Alto de Canencia, kilómetro 179 por la cima, puntuable segunda categoría para el Gran Premio de la Montaña. Los compañeros de Álvaro Pino haciendo su labor de controlar el pelotón, y por el alto hemos visto a Chozas, a Terroy y a Nick Boer, por este orden, pasar bajo la pancarta. El descenso aquí no es muy pronunciado, y cuando el grupo se lanza sobre ellos, alguna que otra avería obliga a los directores y a los auxiliares a trabajar a fondo. Cuando se llega a la meta volante de Miraflores, Chozas, Nick Boer y Terroy tienen todavía una ventaja cada vez mínima sobre ese grupo, el que siguen tirando los compañeros de Álvaro Pino. En el puerto de La Morcuera se queda primero Tío Terroy, después se queda Nick Boer, que mantiene en cabeza siempre el madrileño Eduardo Chozas, dispuesto a conseguir un triunfo que al final se le escaparía. El pelotón reacciona y son dos colombianos, Abelardo Rondón y el negro Vilches, quienes mueven el paquete a la caza de Chozas. El negro Vilches, con ese pedaleo cadencioso, seguro, potente, supera a Theo Terroy. El holandés no puede hacer sino mirarle y ver cómo se le marcha. Como Vilches, mirando siempre la diferencia sobre el paquete, no va a tardar en pasar. Ahí está Nick Boer. Su ritmo contrasta con el agotamiento del holandés. El paquete siempre por detrás, con un hombre como la guía en las primeras posiciones, tratando de puntuar para asegurar su reinado de la montaña. El negro Vilches va a coger el avituallamiento para seguir su camino, que encontraría el final muy pronto, como el de este hombre, el de Eduardo Chozas, y cuando va a iniciar las cuestas del Alto de Cotos, acabaría siendo absorbido por este corredor, Yvon Madiot, compañero de Loren Fiñón, en el System I, que va a ser el primero por el alto de este último puerto del día. Yvon Madiot desencadena, por lo tanto, la que va a ser escapada definitiva de la jornada. La potencia del joven corredor francés da alcance al negro Vilches, que ve cómo le pasan sin poder coger siquiera la rueda al corredor que inicia la aventura. Lo mismo le va a ocurrir a Chozas, extenuado y agotado por su generoso esfuerzo,
acabará cediendo ante el ímpetu de quienes vienen por detrás, más frescos y en mejores condiciones. Lástima de una entrega de facultades y de fuerzas tan generosa y tan prolongada para acabar así, cuando ya prácticamente la pancarta de Cotos se presumía en un horizonte que estaba tapado siempre por pinares. Y ahí está el hombre del día, Raymond Ditchen, provocando el corte definitivo. A su rueda siempre un vigilante de pino, en este caso Anselmo Fuerte. Por detrás estarían Fabio Parra, estaría también el soviético Iván Ovanov y Omar Hernández. Estos 5 hombres van a coger la estela de Yvon Madiot, aunque todavía, bajo la pancarta del Alto de Cotos, el francés mantendría unos segundos de diferencia sobre estos sus inmediatos perseguidores, que también doblan y superan a Chozas, que no solamente no puede aguantar el ritmo de estos 5 corredores, sino que se quedaría y sería absorbido por el siguiente grupo. Ahí está el momento triste y dramático de un corredor que ya no puede dar más de sí. Y por Madiot bajo la pancarta de Cotos, y por detrás, de inmediato, estos 5 hombres: Iván Ivanov, Omar Hernández, Parra, Ditchen y Anselmo Fuerte. En el descenso, un descenso rápido, duro, difícil, donde los relevos se hacían casi constantemente, aunque quien mantuvo casi siempre la cabeza fue Ditchen. Alcanzan a Yvon Madiot y los 6 juntos vuelan buscando la meta, cuando por detrás surge una escaramuza que pudo ser importante. Pello Ruiz Cabestany de Amarra, como demarraría también Pepe Recio, aunque en este caso, en el caso del corredor del Grupo Deportivo Kelme, sin demasiada fortuna. Ahí está la belleza de esa salida, y por la de esta otra de Perico Delgado, cogería esa rueda y les pasaría como una exhalación antes de ser posteriormente neutralizado por el gran grupo. Perico lo intentó en su tierra, pero evidentemente ni está en la forma del pasado año, ni era el momento adecuado. Entre las sombras de la niebla surge, como decíamos antes, Pello Ruiz Cabestany. A su rueda, Ángel Arroyo. Los dos, bajo la pancarta de 10 kilómetros a meta, estaban a tan solo 30 segundos del sexteto de cabeza. Pero por detrás, los hombres del CAS, luchando y trabajando para Sean Kelly, iban a anular la aventura del guipuzcoano y del abulense. Este es Ángel Arroyo y este es Pello Ruiz Cabestany. Dos corredores que al menos lo intentaron. Blanco Villar, que fue el que inició la caza de los dos, y aunque trabajó a fondo no pudo impedir que en la recta de meta Ditchen levantara con felicidad la mano como vencedor de esta etapa. Detrás Yvon Madiot y Anselmo Fuerte. Y 24 segundos más tarde, Pello Ruiz Cabestany, que inicia este sprint largo, a su rueda se coloca perfectamente sin Kelly y en la línea de meta le supera con facilidad. Kelly, Mutter y Pello Ruiz Cabestany. 25 segundos más tarde, concretamente. La etapa, sin ser todo lo definitiva que se había pretendido, ha resultado al final de una gran belleza. Y si no ha habido diferencias en la general, sí ha habido por lo menos esos detalles íntimos de buen ciclismo que caracteriza una jornada épica dentro de una gran Vuelta Ciclista a España. Nadie mejor para hacer el juicio de esta durísima etapa reina de la Vuelta Ciclista a España que el hombre que estuvo escapado prácticamente todo el recorrido. Eduardo Chozas, ¿cómo has visto la etapa? Bueno, la etapa, vosotros también la conocéis, la conoce todo el mundo. Ha sido una etapa que pienso que es la reina de la Vuelta, ¿no? Por la distancia, por los 4 puertos que había y porque, bueno, pues porque ha habido mucha batalla, ¿no? Yo pues he intentado ganar la etapa, ¿no? Porque la general la tengo bastante mal, voy a 15 minutos ya. Y entonces, pues bueno, en este terreno que lo conocía, la etapa que es muy buena para mis características, pues de gran fondo y dura, pues lo he intentado, me lo he jugado el todo por el todo. Y bueno, pues me ha faltado 2 kilómetros de Cotos para coronar en solitario, ¿no? Si hubiera coronado, pues ya creo que hubiera llegado.
Momento en que Álvaro Pino recibe un nuevo maillot amarillo en esta edición de la Vuelta Ciclista de España. El gallego ha hecho hoy una gran defensa de su primer puesto y se encuentra a lo fuerte que necesita ser un líder para aspirar a mantener esa prenda de cara al último día en Jerez de la Frontera. En el podium con Dichen y con Benny Van Brabant. La etapa de hoy la ha ganado Raymond Dichen en 7 horas 15 minutos 27 segundos, el mismo tiempo que Yvonne Madiot y Anselmo Fuerte, el grupo a 25 segundos. La general de la montaña la encabeza la guía con 111 puntos, seguido de Álvaro Pino con 55 y de Eduardo Chozas con 54. En la regularidad, el primero es Sinkeli con 133 puntos, Pello Ruiz Cabestany con 123 y Stephen Mutter con 95. La general la encabeza Álvaro Pino, 54 horas 41 minutos 2 segundos. A continuación, Robert Vilar y Perico Delgado. La etapa de mañana es la 13ª y concluye en Collado Villalba. Al final, 148 kilómetros y, como hoy, mucha montaña. 5 puertos puntuables para ese gran premio de la Vuelta. Siempre hay cosas importantes que contar en el ciclismo, siempre hay algo bello que destacar en la Vuelta 86. Mañana también tendremos cosas importantes para mostrarles desde aquí. Buenas noches y hasta entonces.